En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Uno de los primeros episodios de Totus Podcast lo dedicamos a una de las guerras más extrañas de la historia que sucedió en el primer tercio del siglo XX. Me refiero a la guerra del Emú, que enfrentó al ejército australiano con esa especie animal parecida a los avestruces. Guerra que, en sus primeras batallas, las perdió el ejército. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues en este programa nos vamos a ir a otra batalla extraña, una que sucedió en un país más cercano, pero algo más lejana en el tiempo. Vamos a empezar a situarnos en el continente europeo en el año 1807. Napoleón Bonaparte, emperador, estratega y conquistador, estaba haciendo de las suyas. La cantidad de programas que llevamos y nunca hasta ahora hemos hablado de Napoleón, con la cantidad de cosas que sobre él se escribieron en los libros de historia. Se escribieron muchas cosas de sus hazañas, eso sobre todo, pero hubo un episodio tan humillante que los libros de historias prefirieron no mencionar. Uno que hizo que Napoleón fuese víctima de uno de los ataques más insólitos de la historia militar. Atenta, querida audiencia, que el programa va de Napoleón y el ataque de los conejos asesinos. Nos vamos pues al mes de julio del citado año 1807. Tras años de guerra, Napoleón ha firmado la paz con Rusia y Prusia. El continente europeo sigue temblando ante su genio militar, y para celebrarlo, el mariscal Berthier organiza una modesta cacería de conejos para hacerle la pelota al emperador. Esta era una actividad habitual en la época para pasar una tranquila jornada campestre. Imaginemos en ese momento al mariscal Berthier diciendo: «Su Majestad deseaba una cacería elegante, así que ordené traer unos pocos conejos». Sí, unos pocos. Ya tenía que ser contundente el general Berthier dando órdenes porque acabaron trayendo entre 300 y 3.000 conejos de granja. Unos animalitos muy cookies con sus orejitas, su hociquito. Pero no fue una escena nada adorable. Los conejos no fueron alimentados durante el traslado y los soltaron cuando tenían más hambre que el tamagotchi de un sordo. Lo que debía ser un día de asueto para el ejército más grande de Europa en esos momentos, acabó siendo un lío tremendo. Los conejos se abalanzaron sobre los soldados de manera inesperada, en tromba. Uno, luego otro, y otro, y otro, y otro. Cientos, miles. Una marea peluda provocó el colapso del frente francés. ¡Mon Dieu! ¡Están por todas partes! ¡Se me suben a los pantalones! ¿Qué hacemos, majestad? Como emperador de la France y jefe del ejército más poderoso de Europa, os ordeno lo siguiente: ¡replegaos! ¡A los carruajes! ¡No superan en número! Y así fue. Napoleón ordenó la retirada. Y encima fue el primero en huir del lugar. Los conejos ganaron. Si hubiera habido por allí algún periodista, seguramente hubiera recogido testimonios del tipo: «El ataque fue tácticamente perfecto. Los conejos usaron las estrategias de saturación». Desde un punto de vista evolutivo fue un milagro. Nunca una especie herbívora había derrotado tan claramente al hombre. Bromas aparte, esta historia sucedió de verdad. Una vez más, la realidad superó a la ficción. Cierto, Antonio. La historia es, por si no ha quedado muy clara, la siguiente. Como dijimos antes, el mariscal Alexander Berthier, jefe del Estado Mayor de Napoleón, organizó una cacería de conejos para agasajarlo a él y a su séquito militar. Y sí, a Berthier no se le ocurrió otra cosa que atrapar cientos, miles de conejos, llevarlos al campo donde se iba a realizar la cacería y soltarlos así del tirón. Pero menudo error el que cometió el bueno de Berthier. Berthier, quien era un talentoso militar, pero no un experto en fauna, usó conejos que habían sido criados en cautiverio, posiblemente en granjas o jaulas. ¿Esto era relevante? Pues sí, porque los conejos criados de esta manera estaban acostumbrados a que los humanos les dieran comida. Así que, en lugar de huir, los conejos cargaron contra Napoleón y sus hombres, pero no como una horda asesina, sino como una multitud hambrienta que buscaba alimento. Testigos como el general Paul Thibault relataron que los conejos se dividieron en dos flancos, rodearon a los cazadores y se abalanzaron sobre las piernas del emperador y sus oficiales. La situación se volvió ridícula y caótica. Los conejos eran tantos y estaban tan desesperados por la comida que los hombres no podían quitárselos de encima. Tuvieron que recurrir a látigos e incluso espadas, pero fue inútil. Napoleón se vio forzado a retirarse en carruaje huyendo de la implacable marea de conejos. Este incidente es a menudo citado como la derrota más humillante de Napoleón, no por su gravedad militar, sino por lo insólito y cómico de la situación. Hubo quien aprovechó esto para poner en evidencia la vulnerabilidad de uno de los hombres más poderosos de Europa ante un imprevisto animal. Además de los conejos de Napoleón,
La historia está llena de ejemplos donde los animales, ya sea por su aparición inesperada o su uso intencionado, cambiaron el curso de una batalla. En la introducción del programa, Antonio, mencionaste el episodio que dedicamos a la guerra del emú. Para quien quiera oír esa historia, puede hacerlo en nuestra web o en iVoox. Pero ya que estamos, ahí va un recordatorio. En 1932, en Australia Occidental, el gobierno australiano desplegó tropas con ametralladoras para hacer frente a una supuesta plaga de unos 20.000 emúes que estaban arruinando los cultivos de trigo. Los soldados descubrieron que los emúes eran sorprendentemente rápidos, resistentes al fuego de las ametralladoras y que se dispersaban fácilmente al ser atacados. Las ametralladoras resultaron ser ineficaces contra las aves, que se movían demasiado rápido para ser blanco fácil y demostraban una notable capacidad de supervivencia. Así que, finalmente, el ejército, bajo el mando del comandante Meredith, se rindió oficialmente tras varios intentos fallidos y con la opinión pública burlándose de la guerra. Los emúes ganaron, como los conejos que atacaron al ejército de Napoleón. ¿Sabes qué, Antonio? Hay otra batalla bastante ridícula en la historia militar. Ocurrió en la batalla del Hidaspes, en el año 326 antes de la era común. ¿La de Alejandro Magno? Sí, una de las muchas que protagonizó. Esta batalla, en concreto, fue librada por Alejandro Magno contra el rey Poros en la India. Poros empleó unos 200 elefantes de guerra para romper las filas macedonias. Inicialmente, los elefantes causaron pánico y destrucción entre los soldados de Alejandro, que nunca habían luchado contra esas bestias. Sin embargo, las tropas macedonias rodearon y hostigaron a los elefantes. Una vez que los animales eran heridos, se volvían locos por el pánico, atacando tanto a las tropas de Alejandro Magno como a las propias filas del rey Poros. Es que el uso de animales en pánico siempre conlleva el riesgo de fuego amigo. Tanto fue así que el caos que generaron los elefantes enloquecidos fue crucial para la victoria de Alejandro Magno. Ya que nos ponemos en plan para contar batallitas bizarras, se me viene a la memoria otro caso de furia animal, esta vez por nuestra tierra. Bueno, en este caso el relato tiene más de leyenda que de realidad. José, creo que viene mucho al caso, así que lo vamos a contar. Me refiero a la batalla de Muret y las arañas en el año 1213. ¿Y qué pasó o no pasó en esa batalla? Te lo cuento a ti y a la audiencia. La batalla de Muret en el sur de Francia enfrentó a las tropas del rey Pedro II de Aragón contra el cruzado Simón de Montfort. Se cuenta que la noche antes de la batalla, el campamento aragonés fue invadido por un montón de arañas venenosas. Los soldados tuvieron que dedicar toda la noche a limpiar sus tiendas y sus uniformes. Y me atrevo a asegurar que más de uno lo tuvo que pasar mal por las picaduras y por la aracnofobia. Recuerdo una noche de verano que por la ventana de mi habitación entró una cucaracha y ya no pude dormir en toda la noche. No quiero ni imaginarme un montón de arañas venenosas. Al día siguiente fui al trabajo muerto de sueño y de cansancio por no pegar ojo. Ojo, que esto que acabo de contar de las arañas no tiene ninguna base histórica ni legendaria conocida. Las crónicas de la época, como la crónica de Jaume I o la Cançó de la Cruzada, no mencionan ningún suceso parecido. Esto de las arañas es, con toda probabilidad, un añadido de ficción moderna. Pero como se me ocurrió, pues lo he soltado. Que conste que sobre las otras que hemos contado sí que existen documentos que demuestran su veracidad. Por cierto, volvamos a la derrota de Napoleón contra un batallón de conejos. ¿Cómo sabemos que sucedió algo así? La principal fuente que confirma el incidente, y la que añade el detalle dramático y cómico del ataque organizado, es la obra de uno de los testigos presenciales, las memorias del general Paul Thibault. El general Thibault estuvo presente en la cacería de 1807 y relató el suceso en sus memorias con gran detalle. Él es quien describe a la horda de conejos dividiéndose en dos flancos, rodeando a la comitiva y abalanzándose con un frenesí indecible contra el emperador. Sus palabras son la base de la narración más teatral del incidente. Por otro lado, dado que los pintores de la corte de Napoleón no se atrevieron a inmortalizar este ridículo momento, las representaciones que existen hoy son satíricas, memes históricos y recreaciones artísticas, ideales para un guión de comedia. Aunque no son contemporáneos al evento, el incidente se convirtió en una leyenda de la cultura popular. Existen numerosas ilustraciones y caricaturas que recrean la escena de Napoleón huyendo despavorido en su carruaje mientras los conejos lo persiguen o trepan por sus botas. Sí encontramos un guiño a este evento en el cine. La película Monty Python and the Holy Grail, que presenta una escena icónica de un conejo supuestamente inofensivo que resulta ser una bestia asesina, una referencia que popularizó el concepto de los conejos asesinos en el cine de comedia. Y a pesar de esto, en los libros de historia el episodio apenas ocupa una nota al pie. Pero en los prados de Europa aún susurra que un día, hace mucho, el hombre que quiso conquistar el mundo fue derrotado por conejos de granja. Y aún resuena por aquellos verdes prados el lamento de Napoleón: «Jamais encore de la panse». Y así concluye una de las páginas más insólitas de la historia militar europea.
la jornada en que la estrategia, la logística y el genio napoleónico se vieron derrotados por el instinto básico del hambre. Y cuando hay hambre no hay munición que la detenga, a no ser que sea una munición de pescadito frito, potaje de berza, salmorejo... El episodio de los conejos no cambió el curso de la historia, pero sí nos recaló una metáfora irresistible. Ningún imperio, por vasto que sea, está a salvo del caos cuando se subestiman las fuerzas de la naturaleza o del apetito, como acaba de decir mi compañero. José, creo que ahí radica la enseñanza de estas batallas perdidas contra animales. Y es la de que el ser humano, en su empeño por dominarlo todo, suele olvidar que comparte el planeta con criaturas que no han leído sus manuales de guerra. Pues sí, quizá esa sea la moraleja más luminosa del asunto. Los animales no entienden de fronteras, ni de tratados, ni de egos imperiales. Solo responden a sus necesidades más elementales. Comer, sobrevivir, reproducirse y, de vez en cuando, recordarnos que no somos tan importantes. A partir de ahora, cada vez que vea un conejo, voy a pensar que podría ser descendiente de aquel glorioso regimiento que derrotó a Napoleón. Tú y tus metáforas. Menos mal que nos escucha poca gente. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.